Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 16 de marzo, del área de física. Hoy vamos a conocer un poco acerca de la historia de la física. ¿Qué es la física? ¿Qué es la física? Dice, la física es una ciencia, así como la biología. La física es una ciencia que nos permite entender la naturaleza con el objetivo de aplicar los conocimientos obtenidos en beneficio del hombre. Entonces, la física va a ser una ciencia que nos va a ayudar también a entender la naturaleza, pero ¿con qué objetivo? Para aplicar esos conocimientos en beneficio del hombre. ¿Qué quiere decir en beneficio del hombre? Que conociendo la física, nosotros vamos a poder producir o fabricar herramientas, objetos, ¿no? Materiales que van a permitir al hombre tener una vida un poco más cómoda, ¿no? Que le permita realizar diferentes actividades. Dice que la física estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones. Fuerza, ¿no? Entonces, eso va a estudiar la física, ¿no? La materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo está formado por materia, su lapicero que tienen en la mano, su lápiz, su celular, su computadora, su laptop, la piña que se estaba comiendo Ariana, todo está formado de materia, ¿ya? Se estudia física para comprender leyes que gobiernan el universo. ¿Por qué? Porque aquí dice, desde las cosas más grandes como el universo entero hasta la más pequeña como los átomos. ¿Qué nos habla de leyes? ¿Por qué dice leyes que gobiernan el universo? ¿Por qué? Porque aquí los hombres, desde que el hombre está en la tierra, siempre el hombre ha tratado de descubrir por qué suceden las cosas. Entonces, ¿ustedes creen que por qué el hombre descubrió la ley de la gravedad? Así porque así, no. Cuentan que un hombre estaba sentado bajo un árbol de manzana, ¿no? Manzana. Y lo baja. Ajá. de pronto, Preguntó por qué las manzanas no caían hacia arriba. claro, Ajá, y salían hacia abajo. Es Y que- luego hizo las preguntas de la gravedad y eso. así es. Contaron otra vez con otra profesora. Esa es la naturaleza, chicos, del hombre. La naturaleza del hombre es ser curioso, es ser querer saber, querer conocer. Es la naturaleza de nosotros, del ser humano, descubrir las cosas por qué suceden. Entonces, la física sirve para eso. ¿Sirve para qué? Para nosotros descubrir las leyes o de repente postular leyes que a nosotros nos indiquen por qué suceden las cosas, ¿no? Dice, la palabra física proviene del término griego physis, que significa naturaleza, ¿ya? Desde sus inicios hasta principios del siglo XIX, la física se consideró como una ciencia que estudiaría todos los fenómenos naturales, ¿ya? Entonces, vemos que la mayoría de palabras que conocemos, biología, física, todo, química, todo, vienen de términos griegos, ¿no? Por ejemplo, la biología se dividía en dos partes, ¿no? Bio, que significaba vida, y gia, que viene, ¿no? De ciencia, ¿no? Ciencia que estudia o estudio de la vida, ¿no? Entonces, vemos que siempre va a estar relacionadas estas palabras con los términos griegos, dice. A partir de esta fecha, su campo se limitó al estudio de los fenómenos físicos, mientras que el resto de fenómenos pasaron a formar parte de otras ciencias naturales. Por eso que existe la química. La química es la que estudia los fenómenos químicos, las transformaciones químicas de los cuerpos, de los seres y todo eso, ¿no? Y la física ya se encargó simplemente de los fenómenos físicos, que son observables. Fenómenos físicos son observables en su mayoría. Y los fenómenos químicos, algunos son abstractos, no se pueden ver, ¿no? Hay unos que suceden, por ejemplo, el intercambio de gases que ocurre en el medio ambiente es imperceptible para nosotros, no lo podemos ver, pero sucede, ¿ya? Ahora dice,
Las tecnologías se desarrollan gracias a la física. Los televisores, las computadoras, los celulares, los viajes espaciales, etcétera. Todas estas avances tecnológicos han sido posibles gracias a la física. ¿Ya? En un inicio, por necesidades propias, el ser humano inició con la curiosidad y empezaron a inventar máquinas que en ese tiempo eran máquinas simples, pero desde esas máquinas simples partieron a las máquinas más sofisticadas que tenemos actualmente. Vamos a ver algunas de las máquinas simples que inventaron el ser humano, ¿no? Desde el inicio de nuestras vidas. Dice, la rueda. A ver, les hago una pregunta. ¿Por qué lavó la rueda? Porque es redonda. Ajá, Porque es redonda. Es redonda. No, chicos. ¿Por qué lavó la rueda? Porque estaba sucia. ¿Por qué lavó la rueda? Porque la rueda estaba sucia, entonces la lavó. Ay, se pasan ustedes. Ya, entonces, dice, la rueda es sin lugar a dudas el instrumento que revolucionó y marcó para siempre la vida del hombre, determinando hábitos y costumbres desde hace 5.500 años antes de Cristo hasta nuestros días. Desde que comenzó a rodar, lo hizo de modo imparable en cualquier medio de transporte, como en máquinas, instrumentos, juguetes. Sería difícil imaginar la vida sin el uso de la rueda. Actualmente, ¿en qué materiales, en qué herramientas, en qué medios móviles encontramos las ruedas? Actualmente, ya más sofisticadas. En los carros, En los autos, en ¿verdad? los autobuses, En los autos, o sea, en los vehículos, pues, ¿no? En los vehículos. sí, en los vehículos. En las carretillas, ¿no? En las carretillas que utilizan los En las máquinas de albañiles. construir. Claro. Entonces, mira lo importante que fue el invento de esta máquina tan simple. Y ustedes se imaginan en ese tiempo, cuando así apareció una rueda y estos primeros pobladores empezaron y vieron que rodaba. ¿Ustedes se imaginan cómo estarían, no? Sus caras sorprendidos. Oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué rueda? ¿Qué tiene? Y empezaron a verla, ¿no? Entonces, qué curioso habrá sido en esos tiempos. Bueno, nosotros ya ahora no nos sorprende verla rodar porque ya hemos crecido conociendo que las ruedas son, que las ruedas tienen esa función, ¿no? Y ahora, a través del giro de la rueda, hasta podemos obtener energía. ¿Han visto? Que a través del giro de las ruedas se puede obtener energía. Sí, hay unos hámsters para hacerlos correr y para que haga energía, entre más rápido, más luz. Miren lo importante que fue el invento de este material y que hasta el día de hoy perdura desde lo más simple, ahora ya más sofisticadas, pues, ¿no? Para ya otro tipo de funciones, pero sigue siendo una rueda. Luego viene la palanca, dice. La palanca es utilizada para disminuir esfuerzos y originar un desplazamiento. Dice, se le usa desde los 3000 años antes de Cristo hasta nuestros días. Se hace uso de la palanca cuando utilizamos las tijeras, el alicate, las carretillas de albañil, el martillo cuando sacamos un clavo o el mecánico cuando utiliza la llave de boca para ajustar un perno. La palanca, chicos, no es simplemente lo que vemos aquí, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Entonces, la palanca fue un invento que apareció utilizando un palo, ¿no? Un palo, ¿vieron? En los tiempos, bueno, antes para las construcciones se utilizaban piedras gigantes, ¿verdad? Entonces, para mover estas piedras gigantes, pues no se podía mover, ¿no? Por el peso que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Les voy a hacer, a ver, un ejemplo, a ver si lo podemos dibujar. Ya, entonces, vamos a suponer que nosotros, este es el suelo. Acá tenemos una piedra que la queremos mover. Entonces, acá está la personita
que quiere mover esa piedra, ¿no? Acá está, vamos a ver ya. Entonces, si esta persona ejerce fuerza sobre esta piedra, no la va a mover. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el hombre? Fue tan inteligente que dijo, a ver, ¿y qué pasa si yo introduzco un palo aquí y ejerzo fuerza en la parte superior del palo? O sea, aquí. Pongo las manos aquí y jalo. Entonces, obviamente que el palo no va a ser pues una caña porque se va a romper por la fuerza de la piedra. Pero si ponemos un fierro de metal y ejercemos fuerza aquí, ¿lograremos mover la piedra o no? Eh, Sí. Sí, profesor. ¿verdad? Sí la vamos a lograr mover. Del palito. Se usa la palanca. Entonces, fue ahí donde el hombre descubrió ¿qué cosa? Las palancas. Descubrió las palancas. Y ese mismo o esa misma estrategia la utilizó para ejercer fuerza a través de las tijeras. Porque tú una tijera, para que corte, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ejercer fuerza con tus dedos y cerrarla, ¿verdad? Abrirla y cerrar. Abrirla y cerrar. Lo mismo sucede con el alicate. Tenemos que ejercer fuerza para poder cortar o para poder coger. Las carretillas del albañil. La carretilla del albañil tiene también sus palabras. La carretilla más que todo utilizamos ahí a una combinación de la rueda y todo eso, ¿no? Cuando sacamos un clavo, ustedes dirán, profesor, ¿cómo cuando sacamos un clavo vamos a utilizar palanca? Ustedes han visto un martillo. Vamos a ver si nos sale un martillo, ¿ya? El martillo vamos a suponer que es así. Pero el martillo tiene para acá algo que es así. No sé si ustedes habrán visto que sobra el martillo acá así. Tiene el otro modelo. ¿Han visto o no han visto? El clavo y con eso como está Ajá, medio claro. doradito lo hace que lo En hace. esa parte de aquí, ahí pones, lo pones, ¿no? El clavo en el centro y lo apoyas contra una superficie. ¿Para qué? Para que haga fuerza y choque con esto y ya no se vaya más allá y el clavo pueda ir cediendo y el clavo va saliendo de donde está clavado. ¿Han visto eso o no? sí, Ya, bueno, que sí. entonces, ahí hacemos uso de la palanca. Ahora vamos a ver la cuña. ¿Qué cosa es la cuña? Dice, es una pieza de madera o metal con la punta muy filosa utilizada para dividir cuerpos sólidos y para ajustar uno con otro. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, puede ser de madera o de metal, lo que nosotros conocemos como hacha, ¿no? Sí. Es un hacha, ¿no? Sí. En la imagen Sí. estamos viendo el hacha. Entonces dice, Ajá. cuando usamos un cincel, un clavo o el hacha, dice, cuando queremos detener una puerta y para que no la cierre el viento, ¿qué le ponemos? Una cuña en la parte inferior. Por el interior. Sí, Entonces, ¿qué quiere decir cuña? Quiere decir algo que vamos a colocar para que haga presión y ya no se mueva, ¿verdad? Eso en la puerta, ustedes le colocan a veces algo abajito para que ya no se mueva. Ese es cuña. Ya. Y luego pasamos a ver el plano inclinado. ¿Qué cosa es el plano inclinado? Es una máquina simple utilizada por el hombre para elevar cuerpos a cierta altura. puede ser también para las personas discapacitadas. Es casi como lo que la imagen. Como eso está Acá hay en cada centro para las personas discapacitadas. para llevarlos así Normalmente, como lo conocemos como rampas, ¿no? Rampas. Sí. Dice, Rampa para discapacitados. la historia, dice, los egipcios hicieron uso del plano inclinado para la construcción de las pirámides. Mira, desde qué años ya se remonta el uso de estos materiales, de estos instrumentos. Ahora vamos a ver, chicos, un poco de historia acerca de los personajes que han aportado para la física. Principales personajes. Tenemos a mi tío también, Arquímedes.
Tenemos a mi tío Arquímedes. ¿Profesor también es su tío? Sí, es primo de Aristóteles, Con los chistes de su viene tío. primo. Profesor tiene muchos tíos. Sí, sí. Entonces dice, Arquímedes, dice, mira, ¿en qué año nació? 287 antes de Cristo. Quiere decir que este personaje vivió antes que naciera Jesús. Ya, 212, ya, antes de Cristo fue su muerte. Entonces, aquí vemos que él nació en Siracusa, que es la isla de Sicilia en Italia. ¿Y cuál fue su aporte en la física? Es famoso por su teorema de hidrostática. En mecánica utilizó las poleas y palancas. Además, inventó los espejos cóncavos. ¿Ustedes saben qué cosa es una polea? No, ¿Esos ganchos? ¿Esos ganchos qué? Polea. no. Ya, una polea es una especie de un material Es circular. un golpe de un jugador que da la pelota antes de que se toque el suelo. Mira, acá tenemos esto. Ya, entonces, una polea es aquel instrumento que va a pasar por esto de aquí, ¿ya? Y va a tener aquí así, va a tener acá así, esto, ¿ya? Entonces, va a haber uno que viene para acá y va a haber otro que viene para acá. Entonces, esto va a girar sobre la polea para ejercer fuerza. A veces, ustedes han visto cuando suben, cuando llenan techo, no sé si ustedes habrán visto, llenan techo y ponen unos materiales arriba del techo y hacen que la cubeta... Es como, ajá, es que lo subo así, Ajá, jalando lo una sube, cosita ¿no? así, lo subo. Uno Como sube de y que el otro baja. Ajá. de de un lado está Sí. Claro. que tienen que jalar y del otro tienen que jalar para ¿Han que visto? llegue. Acá hay una cubeta con cemento y acá hay otra. Eso Mientras una sube, Ah, la otra ya. Va bajando. va bajando. ¿Y dónde es como ese metal o esa cadena va aquí añadida a esta polea? Es la que es como permite que vaya rozando, uno baja y el otro sube. ¿Ya? Esa es una polea. ¿Entienden? sí, Sí. Listo. entendible. Entonces, Arquímedes dice que utilizó la polea y las palancas, ¿no? Inventó los espejos cóncavos. Ahora, vemos aquí. Galileo Galilei nació en Italia, Pisa, astrónomo, filósofo y físico. Fue el pionero del método experimental en la ciencia física. Experimentó la caída de los cuerpos en la torre de Pisa. ¿Ya? Mejoró el telescopio descubierto en Holanda, con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos tales como las lunas del planeta Júpiter. Como profesor de astronomía de la Universidad de Pisa, expuso la teoría heliocéntrica de Copérnico, ya que las observaciones realizadas con su telescopio convencieron de que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol. En 1633, la Inquisición lo acusó de hereje y lo obligó a retractarse públicamente de su apoyo a Copérnico. Dos cosas. La torre de Pisa es una torre, obviamente, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Es una construcción muy grande, ¿ya? Que queda en Italia. ¿Qué hizo, nuestro amigo Galileo Galilei? Él subió a la torre Pisa y de ahí él arrojó objetos para ver la gravedad, para ver, ¿no?, la fuerza de la gravedad y todo eso. Ya. ¿Por qué? Porque nuestro amigo, el que descubrió, o bueno, el que postuló la ley de la gravedad, ¿cómo se llamaba? Una gaseosa que había antes conocida. Arquímedes. No, una gaseosa amarilla. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Ya, Isaac Newton postuló la teoría, la ley de la gravedad, pero Galileo Galilei y otros ya filósofos, otros físicos, ¿qué hicieron? Investigaron el valor de esta ley de gravedad, que en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de la ley de la gravedad. Entonces, aquí otra cosa, nos dice que en 1633 dice que la Inquisición lo
acusó de hereje. En ese tiempo, chicos, toda aquella persona que hablaba algo en contra de la religión era tildado de una persona, de un brujo, digamos así, para que lo entiendan, de una persona así que hacía brujería. Entonces, Entonces ahí, en esa época de Galileo, ahí el que no creía en la religión era condenado. era condenado. Y muchas veces, aún teniendo la razón, tenían que retractarse si querían vivir. ¿Ya? Porque ellos, pues, como eran físicos, los veían pues experimentar, ¿no? Hacer cosas. Y la gente pensaba que eran brujos, que hacían hechicería. Pero no era así, pues, ¿no? Era tan fuerte antes, la religión era tan pasional que castigaban y muchas veces sentenciaban a muerte a las personas que tenían estas actividades. Luego viene Isaac Newton. Él nació en Inglaterra, fue matemático, físico y filósofo, considerado el padre de la mecánica y el movimiento planetario de la teoría de la luz y el color. Se formó en Cambridge, descubrió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las 3 leyes que llevan su nombre. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. ¿Ya? ¿Qué cosa es la inercia? Ustedes, cuando van en un vehículo y el vehículo frena, ¿qué pasa con ustedes? Nuestro cuerpo sigue avanzando hacia adelante, pero El cuerpo se va hacia adelante, ¿verdad? Eso es la inercia. Eso es la inercia. Luego viene la segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. Y por último, la ley de acción y reacción. Estas leyes las vamos a tratar de estudiar posteriormente para que las puedan conocer un poco mejor. Luego viene Albert Einstein, ya un poco más cerca a a la actualidad, ¿no? Albert Einstein murió en el 55, ya no ha pasado mucho tiempo. Fue un físico alemán, nacionalizado estadounidense, considerado el científico más importante del siglo XX. En 1915 presentó la teoría general de la relatividad por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. ¿Ya? Premio Nobel son los premios que le dan a las personas que aportan ¿no? intelectualmente tanto a la literatura, a la física, a la química, a la paz. Hay un montón de premios Nobel que se entregan. Para eso se encarga de ver a nivel mundial las personas, ¿no? Cómo están desarrollando sus actividades. Ahora pasamos a las preguntas. Estas preguntas las van a desarrollar ustedes, porque las preguntas, chicos, están sencillas, no están difíciles y todo tiene que ver con la clase que hemos desarrollado. ¿Qué significa el término griego physis? ¿Qué significaba physis? Antiguo. Si nosotros... Antiguo. Naturaleza. Claro, significaba naturaleza. Eso lo encontramos aquí. Physis, que significa naturaleza. Muy bien. Pregunta 1, respuesta, naturaleza. Pregunta 2. Máquina simple utilizada para disminuir esfuerzos y originar desplazamientos. Rueda. La rueda, correcto. 3. Menciona 3 ejemplos en los que podemos utilizar la rueda. Ya ustedes me mencionaron. Movimiento. Carro. El carro. Ejemplo, no. Cosa que inventamos, ¿no? Cosa que podemos hacer. 3 ejemplos en los que podemos utilizar la rueda. Puede ser también, que nos dice Fernando, en qué no. Podemos utilizar la rueda para desplazarnos en un vehículo, para llevar carga en una carretilla, ¿no? Y otro que podemos para pasear en bicicleta, puede ser también, ¿no? Ya ustedes pues busquen qué otros ejemplos que no coincidan y me ponen solamente 3. Luego la 4 dice, postuló las leyes fundamentales de la mecánica. ¿Quién postuló las leyes fundamentales de la mecánica? Arquímedes. Ese fue Arquímedes. Isaac Newton. postuló las leyes Arquímedes, fundamentales. profesor. A ver, nos dice que Arquímedes.
Teorema hidrostática, un palanca inventó los espejos cóncavos. Ahí no nos dice eso. A ver. Newton, profesor Isaac Newton. No, Es Arquímedes porque dice en mecánica utilizó las poleas y las palancas. Ah, pero aquí dice también que Isaac Newton es considerado el padre de la mecánica y el movimiento planetario. Y dice acá, describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las 3 leyes. Entonces, aquí donde dice postuló las leyes fundamentales de la mecánica es Isaac Newton, porque me habla de las 3 leyes que postuló. La número 4 de respuesta es Isaac Newton. ¿Para qué se utiliza el plano inclinado? Ya ustedes... Para hacer rampas. Ajá, el plano inclinado, acá dice, usaron para la construcción de las pirámides los egipcios y nosotros lo utilizamos para elevar cuerpos a cierta altura. Para elevar cuerpos a cierta altura. Esa es la respuesta. Para elevar cuerpos a cierta altura. El cincel, el hacha y el clavo son elementos de corte cuyo principio se basa en una máquina simple denominada... La cuña. La cuña, correcto. Menciona el lugar donde nació, donde Galileo Galilei experimentó la caída de los cuerpos. Yo le dije que subió hasta arriba. La Torre de Pisa. La Torre Pisa, muy bien, en Italia. 8. Menciona 2 ejemplos en los que se utiliza la palanca mecánica. 2 ejemplos donde se utiliza la palanca mecánica. Ya eso ustedes lo van a colocar. Ya saben que lo utilizan en las tijeras, alicates, en el martillo, cuando sacan clavos. Ya ustedes me van a poner. No quiero que me pongan 2 ejemplos donde se utiliza alicate y tijera. No. ¿Cómo lo utilizan? ¿Ya? ¿Cómo lo utilizan? ¿Para qué? Alicate para pelar un cable, no sé, ya ustedes me van a colocar 2 ejemplos. ¿Ya? 9. Físico alemán que postuló la teoría de la relatividad. Albert. Einstein. Ahí dice, físico alemán. Albert Einstein. Perfeccionó el telescopio para estudiar los cuerpos celestes. ¿Quién perfeccionó el telescopio? Creo que fue mi amigo Galileo. ¿Copérnico? Galileo Galilei. Sí, ¿no? Perfeccionó el telescopio. Aquí dice, mejoró el telescopio descubierto en Holanda, dice, con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos tales como las lunas del planeta Júpiter. Entonces, muy bien. Fue Galileo Galilei, ¿ya? Perfeccionó el telescopio Galileo Galilei. ¿Quién inventó los espejos cóncavos? Arquímedes. ¿Quién? Arquímedes. Muy bien, Arquímedes. ¿Quién ganó el premio Nobel de Física en 1921? Albert Einstein. Einstein. Muy bien. ¿Quién postuló las leyes de la gravitación? Isaac Newton. Las leyes de la gravitación. Isaac Newton, correcto. ¿Quién postuló el principio fundamental de la hidrostática? Principio fundamental de la hidrostática. Aquí está. Es famoso su teorema en hidrostática. Tío, profesor. Mi tío, ¿no? Tío. Mi tío Arquímedes. Y por último, ¿quién postuló la ley de la mecánica de acción y reacción? Isaac Newton. Ajá, Isaac Newton. Muy bien, chicos. Entonces, queda completa la ficha. Espero que hayan comprendido. Nos vemos en la clase de razonamiento. Un fuerte abrazo. Espero sus evidencias. Profe, ¿Ya? Cuídense mucho. Dime. Albert Einstein dice que ahí dice físico alemán, pero ¿por qué dice nacionalizado estadounidense? ¿Por qué dice Porque eso? nació en Alemania, pero después se nacionalizó estadounidense en Estados Unidos. Ah, ya. Mucho tiempo en Estados Unidos.
Luego en razonamiento se lo explico. Ya, nos vemos.